La culpabilidad del hombre, primera parte. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acabamos de leer la porción de Isaías 40, ¿verdad? Donde sin lugar a dudas hay uno solo que es creador, que es dueño y amo absoluto del universo, que gobierna todas y cada una de las criaturas, que dirige la historia y su curso. Hay uno solo, como dice ahí. ¿A quién pues me compararéis? ¿Qué imagen le compondréis? Dice el santo. Este es un texto bastante descriptivo, ¿no? En cuanto al creador, en cuanto a quién es el dueño de todas las cosas. Algunas personas, incluso algunos paganos, han reconocido el derecho de Dios a estar enojado por el pecado del hombre. Durante el sacerdocio de Elí, quiero aquí traer un ejemplo particular. Durante el sacerdocio de Elí, mientras el joven Samuel servía a Dios bajo su tutela en el templo, Israel había llegado a un nivel espiritual muy bajo. Había señales de conformidad religiosa, pero muy poca fe y obediencia genuinas. Hasta los propios hijos del sumo sacerdote fornicaban a la puerta del tabernáculo. Con la idea de utilizar el arca del pacto como si fuera un artificio mágico para asegurar la victoria, Israel lo llevó en su batalla contra los filisteos. Israel se había vuelto religioso. No servía a Dios de corazón, pero se había vuelto religioso. Ellos creían que por el simple hecho de llevar el arca del pacto, ellos iban a salir victoriosos. Israel no solamente perdió la vida de 30,000 hombres en aquella ocasión, sino que también perdió el arca en manos del enemigo. Estoy hablando de una historia, ¿no? Cuando Israel pierde una batalla contra los filisteos. Pero ahí no termina la historia. Tras sufrir numerosos desastres y experiencias desconcertantes con el arca, los filisteos decidieron devolverla a Israel. Quiero que aquí sí miremos, porque estamos hablando de cómo aún los impíos reconocen y respetan a Dios cuando tienen un conocimiento de Él. 1 Samuel capítulo 5, versículos 10 al 12. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase cada uno a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pues esa era la situación con los filisteos, quienes se habían robado o se habían llevado como botín el arca de Israel. Es verdad que lo que Israel hizo no estuvo bien. Ellos simplemente llevaron el arca como un artificio mágico, pero también es verdad que Dios no iba a dejar sin castigo a los filisteos por lo que hicieron. Y entonces Dios empieza a herir a los filisteos, a matarlos, a destruirlos. Y ellos se dan cuenta que es por causa del arca de Dios. Bueno, dicho sea de paso, no estoy
hay mucha historia aquí, pero una de las cosas que es importante tener presente, cuando ellos llevaron inmediatamente el arca a su tierra, ellos lo pusieron al lado de su dios Dagón. ¿Y saben qué pasó? Cuando ellos fueron al otro día, ¿qué creen? Su dios estaba hincado en el arca. Y eso sucedió varias veces, no solo una vez. Por esa razón los filisteos se pudieron dar cuenta que ellos estaban sufriendo por causa del arca de Dios. Y cuando ellos se dieron cuenta, lo hicieron, ellos enviaron el arca y lo hicieron enviando con ella una ofrenda por la culpa a fin de aplacar la ira de Dios contra ellos. Esto también es interesante. Capítulo 6, versículos 1 al 4. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Estamos hablando de un pueblo, de una nación completamente pagana, si se dan cuenta. Ellos consultan a sus magos, a sus adivinos, qué hacer con el arca de Dios, que los había metido en problemas. Y miren aún el consejo de estos perversos hombres, de los magos y los adivinos. Dicen: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle expiación. Aún estos hombres, malvados y perversos como eran, tenían un conocimiento acerca de este Dios y respetaban a ese Dios. Es interesante, quise traer esto como introducción, porque como les digo, aún muchos paganos han reconocido el derecho de Dios a estar enojado contra el pecado del hombre. En Romanos 1, versículos 19 al 23, Pablo se propone dejar sin excusa a todo ser humano, exponiendo su culpabilidad ante la justicia divina. Por eso el tema que empiezo hoy, la culpabilidad del hombre. 4 argumentos en orden ascendente por las que ellos y todas las personas que han nacido en la raza humana, a excepción de Jesucristo, merecen del todo estar bajo la ira de Dios. Hay 4. Y estos pueden identificarse, en primer lugar, como la revelación de Dios. En segundo lugar, el rechazo del hombre. En tercer lugar, la racionalización del hombre. Y en cuarto lugar, la religión del hombre. Hoy no vamos a ver todos, nomás vamos a ver el primero, porque es mucho material. Solamente vamos a ver la revelación de Dios. La revelación de Dios. Cuando hablamos de la culpabilidad del hombre, la primera pregunta que surge es, esto es importante, pongan atención. Cuando hablamos acerca de la culpabilidad del hombre, es decir, cuando uno habla con una persona acerca del Evangelio, una de las preguntas que suele salir es esta: ¿sobre qué base Dios juzga al hombre y específicamente a aquellos que nunca han sido expuestos a la predicación del Evangelio? Esa es una pregunta común, ¿no es cierto? Bueno, ¿y no será Dios injusto que castigue a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, los que lo escucharon de perdida, ¿no es cierto? Pero ¿y los que no? ¿Cómo los va a juzgar Dios? ¿Sobre qué base? Es interesante y es importante la pregunta. Y la respuesta, muy sencilla. Dios tiene justificación de estar airado contra los pecadores a causa de la revelación de sí mismo que ha puesto a disposición de toda la humanidad. Repito esto:
Dios tiene justificación de estar airado contra los pecadores a causa de la revelación de sí mismo. Dios se ha dado a conocer a todos los hombres, a toda la humanidad. Así que, aun los que no escuchen la predicación del Evangelio una sola vez en su vida, ellos también merecen la ira de Dios. Porque Dios se les dio a conocer. Es lo que estamos diciendo. Y ahí viene entonces nuestro primer encabezado. El don de la revelación de Dios. El don de la revelación. Versículo 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, aquí parece ser una redundancia de palabras, pero es un énfasis que Pablo quiere que todos tengamos presente. Pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A todos los hombres. Pues Dios se lo manifestó. Lo que Pablo quiere demostrar aquí es que incluso aparte de su revelación escrita, lo que de Dios se conoce les es manifiesto hasta los gentiles paganos, como lo fueron los filisteos en la historia con la que empecé. Aún esos hombres malvados y perversos como eran los filisteos, aún ellos tenían un conocimiento acerca de Dios y lo respetaban. Es interesante eso. Aún ellos, ¿por qué? Porque Dios se lo había manifestado, se los había hecho saber. El Señor da fe a través de Pablo de su manifestación externa y visible de sí mismo, que es algo conocido universalmente por el hombre, que todos pueden ver. Dicho sea de paso aquí, solamente hoy vamos a tratar la parte externa de la revelación general de Dios, porque hay otra que es interna, pero esa la veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 2 de Romanos. Pero ahorita solo estamos tratando la parte externa, las evidencias externas que el hombre tiene para conocer a Dios. Es algo que les es manifiesto tanto en su interior, como les decía, como alrededor de ellos. Todos los hombres tienen evidencia de Dios y lo que sus sentidos físicos pueden percibir de Él es algo que sus sentidos internos pueden entender hasta cierto punto. ¿Sí? Todos los hombres pueden tener un conocimiento acerca de Dios. Ese es el punto. Los filisteos vieron y reconocieron el poder de Dios, al igual que los cananeos, los egipcios y todos los demás pueblos que han vivido sobre la tierra. Es interesante también cómo Dios trató con esa nación de Israel a la cual Él escogió. Y si ustedes se dan cuenta, la nación de Israel siempre tuvo algo que ver con los grandes imperios de la historia. Tuvo que ver con Egipto, tuvo que ver con Asiria, tuvo que ver con Babilonia. Tuvo que ver con las grandes potencias, con los grandes imperios en la historia. ¿Y por qué? Es interesante, ¿no les parece? Dios en la historia queriendo hacer notorio su poder. Como nosotros sabemos en el caso de Egipto, Dios quería hacer notorio su poder a los egipcios, que ellos vieran quién era el Dios de Israel. Y por esa razón, Israel siempre estuvo involucrado con los grandes imperios en la historia. Los rebeldes que construyeron la torre de Babel vieron y reconocieron la grandeza de Dios, así como los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra. Todos los hombres saben y entienden algo de la realidad y la verdad de Dios. Todos ellos, escuchen, son responsables de dar una respuesta adecuada a tal revelación. Y cualquier respuesta errónea es inexcusable. Es decir, dado que todos los hombres tienen un conocimiento acerca de Dios, no hay excusas para ninguna persona. Pero Señor, yo nunca fui expuesto. Bueno, ustedes no pueden tener esa excusa, dicho sea de paso, porque aquí están expuestos todos los domingos. Pero estamos hablando sobre todo de los que nunca van a escuchar el Evangelio. Ellos no pueden tener siquiera esa excusa tampoco.
El hombre no regenerado se encuentra, como dice Romanos 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué razón, por qué causa el hombre no regenerado se encuentra sin esperanza y sin Dios? Bueno, no porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque se revela naturalmente contra el conocimiento que posee acerca de Dios, que es diferente. ¿Se entendió eso? El hombre impío, el hombre sin Cristo, vive sin esperanza y sin Dios en el mundo, no porque no conozca a Dios, sino porque deliberadamente se ha rebelado contra el conocimiento que tiene de Dios. Eso es diferente. Como Pablo ya ha aseverado en Romanos 1:18, la humanidad pecadora detiene por naturaleza la verdad de Dios con su propia impiedad e injusticia. Ellos han preferido creer más en sus propias habilidades, en sus propias capacidades y en todo lo que pueda salir del corazón del hombre, que no es nada bueno, antes que confiar y creer en este Dios. Nadie puede encontrar a Dios por su propia iniciativa o por su propia sabiduría o escudriñamiento. La filosofía lo ha tratado por muchos años y nomás va a llegar donde muchos teólogos han llegado a lo largo de la historia, a la existencia de un ser supremo. Y aún eso, la filosofía no es capaz de reconocer quién es ese ser supremo. Sin embargo, Dios nunca ha dejado al hombre solo con su propia iniciativa y entendimiento, sino que en su gracia ha provisto evidencias abundantes de Él mismo. En su soberanía, Dios manifestó universalmente todo lo que de Él se conoce. Aquí hay dos palabras importantes: universalmente y todo. Otra vez. En su soberanía Dios manifestó universalmente, eso significa a todas las criaturas, pero sobre todo a las criaturas racionales, al hombre. Dios manifestó universalmente todo lo que se conoce de Él. Otra vez, no hay excusas. Todo el conocimiento que se puede adquirir, obtener acerca de Dios por medio de la creación, les ha sido dado a todos los hombres. Aquí quiero traer un ejemplo interesante. Quizás aquí los más jóvenes que han pasado por la escuela de pronto recuerdan este caso. Estamos hablando de Helen Keller, una niña que, resultado de una enfermedad muy grave, perdió la vista, el oído y el habla. Perdió 3 sentidos: la vista, el oído y el habla. Por medio de los esfuerzos incansables y abnegados de Anne Sullivan, quien era como la que la cuidaba, ¿no es cierto? Por muchos esfuerzos de esta mujer, Helen por fin aprendió a comunicarse mediante el tacto y hasta aprendió a hablar. No hablar con la boca, sino con las manos. Ella leía las palabras usando el tacto. Y luego lo que sigue es todavía más interesante. Cuando la señorita Sullivan trató por primera vez de hablarle a Helen acerca de Dios, la respuesta de la niña fue que ella ya sabía acerca de Él, pero que lo único que le faltaba era conocer su nombre. ¿Por qué traigo esta historia? No solo para entretener o para captar su atención, sino para que nos demos cuenta cómo aún esta niña, que carecía de 3 de los sentidos más importantes del hombre para comunicarse, la vista, el habla y el oído, aún ella tenía un conocimiento acerca de Dios.
El punto aquí, hermanos, es esto. Ninguna persona puede alegar ignorancia de Dios. ¿Entendido? Ninguna persona puede alegar ignorancia de Dios, porque de manera totalmente independiente a las Escrituras, Dios siempre se ha revelado a sí mismo al hombre y lo sigue haciendo. Por tanto, toda persona tendrá que rendir cuentas por la revelación de Dios que ha recibido. Ese es el punto. Ninguna persona puede alegar ignorancia acerca de Dios. Todos, absolutamente todos. Imagínense el caso más extremo que haya. Todos tienen un conocimiento acerca de Dios. Incluso las personas que padecen cierto tipo de problemas mentales, por si acaso. Todos tienen conocimiento acerca de Dios. Ahora, el texto dice, lo que de Dios se conoce. También podría traducirse, lo que puede conocerse de Dios. Obviamente, el hombre finito no puede conocer todo acerca de Dios, ni siquiera aún con la revelación perfecta de las Escrituras. Aquí Pablo quiere hacer énfasis en que lo que puede conocerse de Dios, aparte de la revelación especial, es algo que sin duda alguna es conocido por la humanidad caída. Las características de Dios que están reflejadas en su creación dan un testimonio inequívoco acerca de quién es Él. Lo que de Dios se conoce, la gente tiene un conocimiento de quién es Él. Hasta donde Él se ha decidido revelar, otra vez, hasta donde Él se ha decidido revelar o manifestar a los hombres. Mientras estuvo ministrando en Listra, Pablo habló a los oyentes gentiles acerca de este Dios vivo, en Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Este Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está hablando de un Dios creador, por supuesto. Y él prosiguió a explicarles, en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin su testimonio. Es decir, aunque Dios dejó a cada quien andar según sus pensamientos, según sus caminos, no se dejó sin testimonio. ¿Y cómo? Dice aquí, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Wow. El testimonio de Dios ahí está. Los hombres lo pueden ver, lo pueden palpar, lo pueden sentir. Todos los hombres. La misma benignidad y dulzura de la vida testifica de la bondad que caracteriza al Dios que la suministra con tanta generosidad. Aún los impíos, ellos pueden ver el sol, pueden ver el fruto de su trabajo. Eso es parte de la revelación general de Dios. En su siguiente viaje, Pablo dijo a los filósofos paganos en el Areópago de Atenas, en Hechos 17, 23 al 28, lo siguiente. Escuchen esto. Aquí Pablo está argumentando contra los filósofos. Dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí, antes de seguir la lectura, noten esa inscripción, al Dios no conocido. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, ¿verdad? Un dios para el amor, un dios para la cosecha, un dios para cada cosa. Y sin embargo, es interesante que aún esta cultura politeísta había dejado un espacio para el Dios no conocido. ¿No les parece interesante?
¿Por qué? Porque en lo más profundo de ellos como que están convencidos o sabían que había alguien más, que ellos no conocían, pero ahí lo vamos a dejar. Y Pablo se vale justamente de ese sign que estaba ahí, al Dios no conocido. Sigue diciendo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Miren, ellos adoraban a ese Dios no conocido, aún sin conocerle personalmente. Es a quien yo os anuncio. El Dios, y aquí Pablo ya les va a decir quién es ese Dios que ellos no conocían. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahí está ese Dios. Un Dios creador, un Dios soberano, un Dios omnipotente. No habita en templos hechos por manos, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Si estamos aquí es por causa de este Dios poderoso, sustentador. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Adán, todos somos hijos de él, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ven otra vez, aún si nosotros miramos el orden de la creación en Génesis 1, nosotros vamos a encontrar que Dios hizo absolutamente todo primero, ¿no es cierto? Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, hizo las estrellas, el sol, la luna, hizo los peces del mar, hizo las aves de los cielos, hizo las bestias del campo, hizo todo absolutamente. Ya estaba todo listo, todo preparado. ¿Y qué fue lo último que Dios creó? El hombre. Otra vez. Y es interesante la pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre al final y no al principio? Bueno, uno, porque se necesitaba que todo el escenario ya estuviera listo para que el hombre pudiera subsistir. Eso es verdad. Pero también, cuando Dios hace al hombre, Dios le está diciendo, ¿ves todo esto? Yo lo hice. Yo soy Dios y no hay otro. Todo esto que ves, las montañas, los ríos, las estrellas, todo eso, yo ya lo puse ahí. Aquí Pablo está diciendo que todo eso Dios lo hizo precisamente para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios no está lejos, por si acaso, amigo que escuchas. Dios no está lejos de nosotros. No fue que Dios hizo todo lo que hizo y lo dio cuerda como un relojito y se apartó. No, Dios no está lejos, Dios está aquí, presente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, Dios controla las naciones, sus confines, sus destinos. Él controla el tiempo, las estaciones y todos los aspectos relacionados con los cielos y la tierra. Aún más revelador que todo eso, Pablo dice que Dios en su gracia ha decidido darse a conocer y ser accesible porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Toda persona cuenta con un testimonio de Dios y por lo tanto toda persona es responsable de aprovechar esa oportunidad. Así que, otra vez, ¿habrá excusa para alguno en cuanto a no conocer a Dios? ¿Podrán alegar ignorancia acerca de Dios? ¿Porque nunca se les predicó el Evangelio? ¿O porque sufrieron de demencia senil o cualquier otra enfermedad mental? No hay excusas. Todos los hombres, Dios se ha dado a conocer
universalmente a todos y cada uno de los hombres. Eso entonces en cuanto al don de la revelación. Pasemos ahora al contenido de la revelación. Este es el segundo punto, son 2 puntos. El contenido de la revelación. Dice el versículo 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A continuación, Pablo especifica el contenido de la revelación que Dios da de sí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere revelar de sí mismo? En otras palabras, desde la creación del mundo, declara el apóstol, Dios ha hecho visibles sus atributos divinos, que son las cosas invisibles de Él. Nosotros no podemos ver y palpar su gracia, su amor o su poder. No podemos mirarlo o palparlo, ¿verdad? Pero esos atributos divinos que no podemos ver o palpar de una manera directa, Dios los ha hecho visibles. ¿En dónde? Pues en la creación. Dice el texto, su eterno poder y deidad. Dios ha decidido revelarse a sí mismo, dar a conocer su eterno poder y su deidad, su divinidad, a través de lo que vemos y palpamos. El eterno poder de Dios se refiere a su omnipotencia, que nunca falla, lo cual se refleja en la portentosa creación que creó y que también sustenta con su poder. Ahí tenemos el poder de Dios. La deidad o naturaleza divina de Dios, tanto su bondad como su gracia se reflejan, como Pablo dijo a los de Listra, en darnos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Aunque no podemos ver a Dios físicamente, porque es invisible, podemos verlo a través de la creación. Dicho sea de paso, nomás para que no se malentienda, no estamos creyendo como el panteísmo, ¿verdad? Que Dios es la creación. No, eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios se ha dado a conocer a través de la creación, que podemos verlo a través de ella. El destacado teólogo Charles Hodge testificó lo siguiente: por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Su existencia y sus perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales están constreñidas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. Y me gusta esa palabra que usa, constreñidas. Es algo que viene de adentro, ¿no es cierto? Y la idea que se está transmitiendo aquí es que es tanta la abundancia del testimonio de Dios en su creación o a través de su creación, que todas las personas en su interior se sienten constreñidas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. Por eso, como dijimos la vez pasada, lo que el hombre hace en realidad es sofocar o asfixiar la verdad de Dios, porque está claro en su interior, Él lo sabe. Miren, los ateos que más han negado la existencia de Dios, ellos en su interior, ellos saben que Dios está ahí, pero en su rebeldía contra Dios no quieren reconocerlo. Ese es todo su problema. Pero todos los hombres muy adentro se sienten constreñidos a adorar y reconocer a este Dios. La revelación natural que Dios hace de sí mismo no es recóndita ni selectiva, no es fácil de observar para unas cuantas almas perceptivas que deben tener algún don especial. Esto es para todos. Su revelación de sí mismo a través de la creación es claramente visible para todos. Otra vez,
son cosas que pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que una persona que se atreve a negar la existencia de un Dios soberano, poderoso, creador, ha llegado al punto de la locura. Eso es todo. Una persona que se atreve a negar esa revelación de Dios ya está en la locura. Ha rebasado todos los límites de la cordura. Incluso en los tiempos más antiguos, mucho antes de que fueran inventados el telescopio y el microscopio, la grandeza de Dios se hacía evidente tanto en la vastedad inmensurable como en los detalles más pequeños de la naturaleza. Los hombres podían mirar las estrellas y descubrir el orden fijo de sus órbitas. Podían observar cómo una pequeña semilla se reproducía y se convertía en un árbol gigantesco, exactamente igual que aquel del cual provino. Podían ver los maravillosos ciclos de las estaciones, la lluvia, la nieve. Fueron testigos permanentes de la maravilla del nacimiento humano y la gloria de la salida y la puesta del sol. Aún sin la revelación especial que David tuvo, ellos podían ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es interesante y no vamos a ir allá, hermanos. Hay muchísimos textos y muy amplios que los invito a que lo hagan en su casa. Les dejo esa tarea. Génesis capítulo 1 y 2. Job capítulo 38 y 39. Y el Salmo capítulo 104. Solo por mencionar unos cuantos, pero hay mucho más que eso. Génesis 1, 2, Job 38, 39 y Salmos 104. Pero hay abundancia de textos donde podemos ver, reconocer sin lugar a dudas cómo los hombres tienen el testimonio de Dios a través de la creación. Ahora, las herramientas que hay hoy en día nos permiten tener un poco más evidencias. Es interesante. Y rápidamente, no quiero tardarme mucho en esto, pero quiero citar unos cuantos ejemplos que cita también el pastor MacArthur en cuanto al testimonio de Dios a través de su creación. Uno tiene que ver específicamente con el ámbito de la biología. Algunas aves son capaces de navegar, dice, guiándose por las estrellas, incluso si son incubadas y criadas en un edificio sin ventanas. Si se les muestra un cielo artificial, de inmediato pueden orientarse y encontrar el lugar correcto y la dirección en la que deben migrar. Imagínense eso. Aún aves que han estado encerradas toda su vida y aún con un cielo artificial son capaces de orientarse y saber en qué lugar deben migrar. ¿Y quién les dio esa capacidad de orientación? Un ejemplo de astrofísica. Si la energía irradiada por el sol pudiera convertirse en caballos de fuerza, equivaldría a 500 millones de millones de millones de millones. Nos volvemos locos al escuchar esas cifras. Pero esa sería la energía irradiada por el sol. Cada segundo consume unas 4 millones de toneladas de materia, el sol. Es decir, 4 millones de toneladas de materia. Un ejemplo de astronomía. Un viaje a la velocidad de la luz, es decir, viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Un viaje a la velocidad de la luz para atravesar de un extremo del otro la Vía Láctea, que es la galaxia donde está localizado nuestro sistema solar, tardaría 125,000 años a la velocidad de la luz. Y hay que tener en cuenta que nuestra galaxia es apenas una entre muchos millones. ¿Se van dando cuenta?
¿No les parece un poco de desperdicio? Bueno, quizás para nosotros, para Dios no. Es todo lo que Él quería hacer. Un ejemplo de anatomía. El corazón humano tiene el tamaño aproximado del puño cerrado de su propietario, algo así. Un corazón adulto pesa menos de media libra, no es la gran cosa, no pesa mucho. Sin embargo, es capaz de hacer un trabajo suficiente durante 12 horas, equivalente a levantar 65 toneladas de peso a 3 centímetros de altura. Es decir, que el esfuerzo que hace el corazón durante 12 horas de trabajo es equivalente a levantar una piedra de 65 toneladas. Y un ejemplo de química, vámonos a lo microscópico. Una molécula de agua se compone de tan solo 3 átomos. Aquí creo que todos sabemos. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero si todas las moléculas que hay en una sola gota de agua, piensen en esto, una sola gota de agua, si las moléculas tuvieran el tamaño de un grano de arena, su tamaño equivaldría al material requerido para hacer una carretera de 30 centímetros de profundidad, 800 metros de amplitud y que se extendería desde Los Ángeles hasta Nueva York. Tan solo las moléculas de una gota de agua, si fueran del tamaño de un grano de arena. Otra vez estamos entrando a un mundo microscópico que ni podemos entender. Pero todo esto, ¿para qué, hermanos? Hermanos y amigos, excepto para alguna mente que se haya propuesto obcecarse ante lo obvio, resulta inconcebible que tal poder, complejidad y armonía hayan podido desarrollarse por medio de algo diferente a un diseñador inteligente y supremo que gobierna sobre todo el universo creado. Por eso les decía, una persona que se atreve a negar la existencia de Dios o que vive en rebelión abierta contra Dios está al borde de la locura. Porque se está resistiendo o está negando lo obvio. Sería infinitamente más razonable pensar que el centenar de piezas individuales de un reloj desarmado pudiesen sacudirse en una bolsa hasta quedar convertidas en un aparato confiable para la medición del tiempo, que creer que el mundo pudo haber evolucionado hasta su estado actual como producto del azar. Después de todo esto, hermano, podemos decir junto con el salmista en el Salmo 66:3, cuán asombrosas son tus obras. Ese es el Dios al que usted y yo, si hemos creído, adoramos. Y ese es el Dios al cual, si no has creído, al cual tendrás que enfrentarse en el juicio. Es el Dios creador, omnipotente, soberano. Cuán asombrosas son tus obras. Con razón David también declaró en el Salmo 62:11 que de Dios es el poder. Asaf y Nahum también hablaron acerca de la grandeza de su poder. Y lo que sigue, hermano, es la reacción. ¿Cuál es la reacción de una persona frente a semejante revelación? Bien, quiero citar 3 casos, porque están en las Escrituras, de personas que tenían algún conocimiento acerca de Dios previamente a escuchar el Evangelio. El primero de ellos es el eunuco, que según dice Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39, no vamos a ir allá por causa del tiempo, pero era un hombre que buscaba a Dios con sinceridad. Había ido a Jerusalén a adorar y no conocía el Evangelio todavía. Y de dónde este hombre tenía esa intención de adorar a Dios
Y precisamente en Jerusalén, ¿no les parece? Pues precisamente porque ya conocía, tenía un conocimiento acerca de este Dios. También tenemos el caso de Cornelio, un centurión gentil del ejército romano. Según Hechos 10:2 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es interesante la descripción que se hace de Cornelio, porque todavía no era creyente. ¿Acaso un no creyente puede ser temeroso de Dios, ser generoso y orar a Dios? Bueno, este hombre seguramente tenía un conocimiento acerca de Dios, dado por la revelación general, o a través de la revelación general. Y fue por eso que Dios envió a Pedro hasta donde se encontraba para explicarle el Evangelio. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hasta entonces hubo fe verdadera. Y un caso más en Hechos 16:14. Debido a que Lidia era una verdadera adoradora de Dios. Ahora, es interesante que el texto diga esto porque ella todavía no había creído. Dice que adoraba al Señor. Pero dice aquí, vuelvo y leo, debido a que ella era una verdadera adoradora de Dios, cuando ella escuchó el Evangelio, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estamos diciendo aquí con estos textos que traje? Con estos ejemplos que traje. Hermanos, estos textos, primero, no están hablando de tener una relación con Dios antes de tener en Jesucristo. Eso es imposible. Una persona no puede tener una comunión con Dios si no ha creído en Jesucristo. Más bien, se están refiriendo a la actitud que ellos tenían previamente frente a la revelación general de Dios. La actitud que ellos tenían previamente, pero que en alguna manera los preparaba para recibir el Evangelio. Esto es lo que algunos han llamado gracia preventiva. La gracia preventiva de Dios quiere decir que Dios se asegura que quienes van a creer de antemano reciban y abracen su revelación general. ¿Sí? Dios en alguna manera va a guardar a esas personas de rechazar completamente aquello que Dios ha manifestado a través de su revelación general. Eso es importante, por lo que sigue más adelante. Todavía no llegamos allá, cuando hable de que Dios los entrega a la mente reprobada y todo lo demás. Pero el punto aquí es, Dios en su gracia preventiva guarda a aquellos que Él va a salvar, de tal manera que no rechacen completamente su revelación general, aun sin que ellos hayan creído todavía. Es aquí donde la actitud de las personas frente a esta revelación de Dios dice mucho en cuanto a su actitud frente al Evangelio de Jesucristo. Quiero terminar con un texto que me va a permitir dos aplicaciones, una para creyentes y otra para incrédulos. Juan 16, versículos 8 y 9, dice que Cristo está diciendo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Amigos, esa es la razón por la que muchos van a ser condenados en el infierno, dice Cristo. Por cuanto no creen en mí. Ahora, yo sé que aquí como que se están preguntando, bueno, ¿cuál es la conexión de lo que venías hablando de la revelación general y lo que está diciendo aquí? ¿No es cierto? El punto o el problema es, como dijimos la vez pasada,
teniendo todo ese conocimiento de Dios a través de la revelación general, a través de la creación, el problema de muchas personas es que no quieren venir a Cristo para que sean salvos. Ese es el problema. Esa es la primera actitud del impío frente a la revelación general de Dios. Es una respuesta equivocada en el corazón. Por eso cité los 3 ejemplos de hace un momento. Para que vean que estas personas, aún sin haber creído, sin habérseles predicado el Evangelio, ya tenían una actitud adecuada frente a la revelación general de Dios. Pero aquí estamos hablando de personas que no quieren, que están negadas completamente, en otras palabras. Amigo, recuerda que el problema principal del hombre no es intelectual, sino moral, ya que detienes con injusticia la verdad. Ese es el problema del hombre, que detiene con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿O cuál verdad detienen con injusticia? Bueno, la verdad que Dios ha decidido revelar a través de su creación, a través de esta revelación general. Pero también recordemos que Cristo ha dicho que Él es la verdad. ¿Van encontrando la conexión entre la verdad dada o manifestada en la revelación general y la verdad que es Cristo? Los hombres serán juzgados y enviados al infierno, no debido a que no vivan a la altura de la luz que se ha hecho evidente en el universo, sino porque en últimas ese rechazo a esa revelación de Dios los lleva a rechazar a Jesucristo, quien es la verdad. Ese es el punto, o ese es el problema. Rechazar, creer toda esa revelación desplegada de Dios en su creación los lleva en últimas a rechazar a Jesucristo. Así que, amigo que estás aquí o que escuchas esto, no sigas resistiendo o sofocando la verdad. Ruega a Dios por la obra de su Espíritu en ti para que te convenza de una vez por todas. De Él son la gracia y el poder para que vengas corriendo a Cristo. Ruégaselo a Él. Las evidencias son más que claras, las acabamos de ver en este sermón. No hay razón para no creer. Simplemente ruega al Espíritu que te dé el don de la fe y el arrepentimiento. Hermanos amados, demos gracias a Dios por su Espíritu Santo que convence. Es únicamente mediante su poderosa intervención que podemos ser convictos de pecado, habiendo rechazado y resistido su divina revelación, para que ahora por pura gracia podamos correr a Cristo. Nosotros hemos de estar agradecidos por el Espíritu Santo, porque es gracias a que Él nos convenció que ahora nosotros podemos adorar a Dios con libertad, cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Esa es la garantía de todo creyente genuino, y es por tanto debe ser nuestra continua oración, un mayor control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser convencidos diariamente de pecado para que diariamente recibamos perdón de pecados en Jesucristo. Nosotros también necesitamos el Evangelio, cristianos. Nosotros también necesitamos el Espíritu Santo. Pidámoslo, porque necesitamos perdón diario para pecados diarios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra, que de manera especial nos has traído hasta nosotros aquí. Gracias te damos también, Señor, porque, como acabamos de ver, aún los hombres que no tienen tu testimonio escrito como quiera, tienen abundante testimonio a través de la creación, de modo que no hay excusa para nadie. Te ruego, Señor, que no sigan resistiendo, no sigan luchando, nadando contra la corriente,
que se sometan a ti, que vengan a Cristo, que pidan al Espíritu para que les sea dado. Y te ruego, Señor, también por nosotros, para que recibiendo toda esta luz, con mayor razón, estemos prontos para adorarte, para alabarte por quien tú eres y por lo que has hecho para salvarnos. Gracias, Señor, te alabamos por la gran obra en Jesucristo. Amén.